Voz Andina Internacional presenta el serial Conversaciones con negociadores comerciales. Un serial para compartir opiniones, experiencias y contextos sobre las negociaciones en el sistema internacional de comercio. Este serial también lo pueden acceder por la plataforma Spotify, en el canal YouTube y en el portal web de Voz Andina Internacional. Los anfitriones de Conversaciones con negociadores comerciales, Francisco Rivadeneira y Michelle Levy, te dan la bienvenida. Este serial cuenta con el respaldo de la cátedra de la Organización Mundial de Comercio de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Estimadas y estimados escuchas, bienvenidos a la segunda emisión de la segunda temporada del programa Conversaciones con negociadores comerciales. Les invitamos a conocer las experiencias de negociación sobre disciplinas multilaterales y la práctica de los acuerdos comerciales a través de una conversación amigable y distendida con los actores de las negociaciones internacionales del Ecuador y de otros países amigos. Esta segunda emisión tiene como invitado a nuestro distinguido colega y amigo Roberto Betancourt. ¿Quién es Roberto Betancourt? Él es diplomático de carrera. Ingresó al Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador en 1969. Tiene amplia experiencia en negociaciones bilaterales y multilaterales. En 1996 fue el primer embajador del Ecuador ante la Organización Mundial de Comercio. Y luego asumió la representación ante las Naciones Unidas y fue elegido presidente de la Conferencia de Desarme de las Naciones Unidas. Además ha sido embajador en Suecia, concurrente en los países nórdicos y bálticos, y ha tenido a su cargo varias subsecretarías de la Cancillería y en el Ministerio de Comercio. Como jefe negociador, concluyó el acuerdo comercial entre el Ecuador y la Unión Europea. Tras ser elegido por países de Latinoamérica, el Caribe y Estados Unidos y Canadá, presidió el Comité de Negociaciones Comerciales del ALCA y, además, algo que nos interesa muchísimo, negoció la adhesión del Ecuador a la Organización Mundial de Comercio, representó al país ante la LADI en Montevideo, en Uruguay, y también ha sido embajador en Turquía, en Austria y además ocasionalmente ha asumido el cargo de ministro de Relaciones Exteriores. Ahora se ha retirado del servicio exterior y lo tenemos ahora con nosotros en este programa de Conversaciones con negociadores comerciales. Qué gusto y qué honor, Roberto, tenerlo aquí con nosotros. Le cedo la palabra a Francisco Rivadeneira. Y le doy la bienvenida, mi querido amigo. Estamos pidiendo las buenas costumbres. Bueno, un gusto saludarte como siempre, mi querido Michel, y compartir este espacio contigo, igual con Romina y el equipo aquí de la radio, y de mi parte, lógicamente, darle una afectuosa bienvenida a mi querido embajador Roberto Betancourt, a quien he tenido el enorme placer de conocerle a lo largo de los años, y no solo eso, sino de poder colaborar con él. Recuerdo claramente cuando tuve la oportunidad de conocer al embajador de manera más cercana, que fue en la época de la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones, donde les cuento que el embajador Betancourt fue mi jefe. Tuve el gusto de trabajar para él cuando él era responsable de la red de oficinas comerciales del Ecuador, que tenía conjuntamente la Corpey y el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de un acuerdo común, y él estaba a cargo de esa gerencia, de esa dirección en la Corpey, prestado por la Cancillería en aquel entonces. Posteriormente tuve también el placer, el honor de que haya aceptado trabajar y colaborar conmigo cuando fui nombrado viceministro de Comercio Exterior e Integración Económica en la Cancillería, y posteriormente ministro de Comercio. Y como ya lo mencionó Michelle, el embajador Betancourt, dentro de su larga experiencia en el ámbito de las negociaciones económicas internacionales, él tuvo un rol fundamental, esencial, trascendental para lograr el cierre de la negociación con la Unión Europea. Y para eso, de nuevo, embajador, aprovecho para agradecerle por su extraordinario aporte, y estoy seguro que el país está también muy satisfecho con el trabajo que usted y el equipo realizó. Debo destacar, ya para iniciar, también por el respeto que le tengo al embajador, el embajador es de las generaciones del embajador Betancourt,
de los pocos que realmente en aquel entonces tenían una formación económica y que le dieron en la Cancillería una importancia sustancial a lo que ahora podríamos llamar la diplomacia económica y comercial, en una época donde aún, como recordarás, Michelle, la mayoría de nuestros diplomáticos estaban más centrados en los temas limítrofes, que eran obviamente fundamentales y por ende eran, como tú, lamentablemente, abogados. Entonces eso definitivamente creo que el embajador es de las personas en la Cancillería que más han aportado a estos temas, sin duda alguna, y que ha formado a mucha gente en estos temas, de los diplomáticos que actualmente están en la Cancillería. Con esto, mi querido embajador, para ya darle la palabra, quisiéramos comenzar, como lo hemos hecho siempre en este programa, con otros invitados muy respetables, consultarle a usted primero cómo ve usted, cuál es su visión actual, en términos generales, embajador, del sistema multilateral de comercio. Como usted sabe, muchos consideran que en general el multilateralismo está en crisis y definitivamente dentro del ámbito del multilateralismo el ámbito comercial también estaría en crisis, y todos sabemos que la OMC es el centro que básicamente regula el comercio internacional. Entonces la pregunta ya más precisa es: ¿cómo ve usted la OMC en la actualidad? ¿Cómo ve la OMC a futuro en base a su enorme experiencia en la temática del comercio multilateral y particularmente su participación en varias ocasiones en la OMC? Bienvenido, querido embajador. Muchísimas gracias. Saludo a Michelle y a Francisco, grandes amigos de toda la vida, y sobre todo quiero agradecer la oportunidad que me dan para llegar al público que nos escucha a través de esta prestigioso medio de comunicación. La universidad está desempeñando un gran papel y hay que reconocer desde la partida de este programa al que ustedes han tenido la gentileza de invitarme, que ese papel tiene frutos, y ustedes ya me han contado lo que están haciendo, y sigan así, que esto representa sobre todo beneficios para el país. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Quiero comenzar compartiendo con ustedes una triste noticia que se engarza justamente con lo que acaba de mencionar Francisco, que corresponde a los orígenes mis orígenes en el tema comercial, en el tema económico dentro de la Cancillería. Mi primer jefe, Jaime Moncayo García, que fue un personaje muy metido en los temas de integración, en los temas comerciales, negociador del Acuerdo de Cartagena, negociador de todo el proceso de integración, ha fallecido hace 4 semanas. Qué pena, lamento. Y ustedes recordarán, fue el primer secretario general del CELA, representando al Ecuador, y le correspondió impulsar el sistema económico latinoamericano CELA. Él ha fallecido después de una larga enfermedad. Y claro, le rendimos tributo, pero ahí es donde yo me engancho con lo que acaba de decir Francisco. Él fue mi maestro. Yo tenía muy pocos meses dentro de la Cancillería y él ya me confiaba tareas cuando viajábamos a Lima para negociar los textos del acuerdo de integración andina. Así que fui aprendiendo de los grandes maestros que formaban parte de las delegaciones de los distintos países andinos que empujaban para llegar a esa constitución de un acuerdo que ha durado muchísimo, porque es uno de los acuerdos que ha integrado a los países andinos y es uno de los más antiguos, por lo menos en la región, sobre el tema de integración. Dicho esto, paso a la pregunta. ¿Cómo veo el sistema multilateral de comercio? El sistema multilateral de comercio, como ustedes saben, comenzó en el año 47
a partir de la creación del GATT. Lamentablemente el Ecuador no formó parte del Acuerdo General de Aranceles del GATT y solamente lo pudo hacer cuando sentimos la amenaza hacia nuestros intereses de exportación, básicamente concretados en un solo producto, que era el banano. Quien amenazaba el producto y el acceso de nuestras exportaciones al mercado, a uno de los principales mercados para ese producto, era justamente la Comunidad Europea. Y esto nos hizo replantearnos el enfoque que hasta esa época, en el año 90, los años 90 prácticamente, que es cuando comenzó todo este cambio dentro de la normativa comunitaria en contra del producto estrella de exportación del Ecuador, nos hizo replantear la forma de inserción internacional del Ecuador. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de recordar cómo era nuestro esquema de inserción en esa época o hasta esa época. Hacíamos acuerdos bilaterales carentes de normas que contemplaran las normas multilaterales que existían dentro del esquema del GATT. Eran normas, acuerdos cortos, simples, de lo más simples, que no aseguraban ninguna garantía, no daban ninguna garantía a nuestros exportadores, ni nos daban garantía de acceso a los mercados para nuestros productos, y también de nuestra parte tampoco ofrecíamos grandes garantías cuando nos veíamos inundados de productos de otros países. Simplemente se decidía mediante un acuerdo ministerial el cierre de tal importación, o se creaban requisitos, como tú quieras llamarlos, pero se creaban requisitos que impedían que el flujo comercial de importación fuera de la magnitud que había estado alcanzando de repente y que podía estar afectando a una industria de similares producciones. Así que era muy, si me permiten la palabra, muy artesanal el manejo de la política económica en el Ecuador. Entonces, vimos también la necesidad de modernizar eso. Claro. Y cómo se modernizaba era asumiendo que hay un organismo como era el GATT, que tiene normas, incorporando esas normas o pretendiendo incorporar esas normas. Pero también nos dimos cuenta que incorporar unilateralmente a cambio de nada no era lo adecuado. Así que repensamos el asunto y nuevamente nos enfrentamos contra una muralla de personajes que se oponían a que ingresemos o que iniciemos el proceso de negociación para adhesión al sistema multilateral de comercio. Superados esos inconvenientes, procedimos a la negociación. Fue una negociación que duró cerca de 4 años, porque la planteamos en el 92 y terminamos en el mes de febrero del 94, un poco antes de que la Organización Mundial de Comercio como tal naciera. La ronda Uruguay se había terminado. La ronda Uruguay fue la que modificó todo el sistema que había creado el GATT. Y por supuesto, una de las grandes creaciones de esa ronda Uruguay, que duró 8 años de negociación, creó la Organización Mundial de Comercio, creó normas sobre sectores en los cuales no había regulaciones, como la agricultura, propiedad intelectual,
y servicios, del área de servicios, Ujú. etcétera, etcétera. Entonces, el Ecuador empezó esa negociación en el 92, solicitando por primera vez que se considerase la solicitud por escrito dirigida al director general, y este lo trasladó al Consejo Permanente. El Consejo Permanente aceptó nuestra solicitud y creó un grupo de trabajo que fue el que examinó nuestra política comercial y que estableció también las áreas donde teníamos que negociar. Negociaciones bilaterales, negociaciones plurilaterales y negociaciones multilaterales. Las bilaterales con una serie de países, alrededor de 40, si no me equivoco, Los que más tenían interés con el Ecuador, ¿no? los que habían establecido y se habían inscrito en una lista de países que querían negociar con el Ecuador. ¿Y qué era la negociación? ¿En qué consistía la negociación de esos países? Después paso a explicar lo que era la negociación plurilateral y la negociación multilateral. Pero la negociación bilateral era una presión, llamémosla así, que recibíamos para que nuestros aranceles se consoliden. Esto quiere decir que se queden donde se encuentran, en el nivel en que se encontraban en ese no puedan aumentar, que básicamente. no puedan ser aumentados. Ujú. Porque el juego en el sistema multilateral es justamente no entorpecer, Ujú. no entorpecer el flujo comercial, el comercio mundial, sino mantener los aranceles, que son los que te regulan el flujo comercial, o si no, tender hacia la apertura total, llegar a aranceles de nivel cero o muy bajos. Entonces estos países lo que querían era eso. Esto por supuesto no se quedaba así, porque ya cuando estuvimos dentro de la Organización Mundial de Comercio, también teníamos el derecho de inscribirnos para participar en negociaciones bilaterales frente a países que tenían la aspiración de ingresar a la Organización Mundial del Comercio. Entre esos, nada más ni nada menos que China. China entró después de Ecuador, a pesar de que iniciamos el proceso de acceso al mismo tiempo, pero ellos entraron 10 años después. Por supuesto, se entiende muy bien, el mercado es enorme, Claro. y todo el mundo quería negociar con China y quería exigirle que los aranceles chinos bajen Claro, claro. por esa vía, ya que por la otra vía era terriblemente cuesta arriba Claro. lograr un acceso más liberado por parte de concesión china, ¿no? Y aquí viene la anécdota. Nosotros nos inscribimos en la lista de países que queríamos negociar con China para, entre comillas, imponerle un arancel bajo, que acepte un arancel bajo para nuestras exportaciones, banano, camarón, etcétera, etcétera, una serie de productos que habíamos identificado como importantes en el mercado chino. Y también productos que podrían tener alguna potencialidad en algún momento, Claro, a futuro. a futuro. Y China nos ignoró. Nunca nos respondió, ni nos dio fecha para negociar, nunca, Increíble. ¿no? Y llegó el día final en que China iba a ingresar a la OMC. Ya todo estaba listo. Afuera los chinos habían preparado una gran fiesta de conmemoración. Y hay un momento en el que el presidente del Consejo hace la pregunta a los miembros, porque todo se aprueba por consenso en Claro. la OMC. Y entonces el presidente tiene la obligación de preguntar: ¿hay alguien que esté en desacuerdo con el ingreso de China a la OMC? Bueno, ustedes
podrán adivinar quién levantó y solicitó la palabra para oponerse, ¿no? Y claro. Entonces esto causó un murmullo general en la sala. Me regresaban a ver, decía, está loco el Ecuador, se opone a que ingrese China después de todo lo que se ha trabajado. Y sí, así es, señor presidente. Con nosotros la negociación ni siquiera ha comenzado, no se ha iniciado. Claro. Y entonces me convocaron a una sala especial donde estaban los chinos, estaban los americanos, la Unión Europea, el secretario, el director general de la OMC, y ¿Era el neozelandés? no era, no me acuerdo exactamente el nombre de él, pero era una persona muy ecuánime, siempre buscaba que todo se arregle en este cuarto, el Green Room. El famoso Green Room, ¿no? el Entonces, cuarto verde, sí. Nos convocó y que yo explique por qué me opongo. Entonces me expliqué. Y entonces él logró que los chinos digan, pero los chinos decían, podemos arreglar esto y resolvemos el tema. Yo decía, bueno, podemos arreglar. Ustedes conocen mis solicitudes, dónde firmamos y ya está. Así que me dicen, vayan las dos partes y resuelvan esto y regresan en media hora. Digo, no. Media hora para mí es insuficiente. Yo tengo que hacer consultas a Quito, ellos, por la diferencia de hora entre Ginebra y Quito, 7 horas de diferencia, ellos están durmiendo, yo tengo que esperar. Yo creo que más podría acercarse a la realidad si esperamos un mes. ¿No? Entonces los chinos no se inmutaban, no muestran ellos sentimientos, ¿no? Entonces dijeron, sí, vamos a esperar un mes. Regresamos a la sala, el director general dio la información de que se había decidido, todo el mundo creía que ya se había decidido, pero él hablaba entrecortado, las dos partes han decidido aplazar. Claro, entonces, ¿cómo? Las botellas de champán afuera, los bocaditos, ¿qué pasó? No. Entonces, después de esto, los otros países, los pequeños, empezaron a pedir la palabra. Y ellos también comenzaron a decir, con nosotros tampoco han negociado. Entonces ya se formó un grupo de más o menos 15 países con los cuales China no había negociado, se había equivocado, y entonces era ya un grupo interesante, que ya no era solo el Ecuador al que nos podía doblar la mano. Y así pasó. Muy interesante, embajador. Pero esto me lleva a la siguiente reflexión. En la OMC hay países que pisan fuerte y pisan duro, y cuando los pequeños se oponen pueden pisarles incluso no solamente los pies, sino que se dirigen a las capitales y te pueden dejar fuera del juego, o como se dice vulgarmente, en offside, al representante del país X en la sala, en la OMC. Porque de repente viene la instrucción de la capital y te dice, cambie su posición, claro, y acepte porque acepte. Y uno dice, pero ¿cómo voy a aceptar esto? Pero acepte. Ya. Hay otras razones que nos llevan a instruir que acepte. Como digo, pisan fuerte. Uno de los que pisa fuerte, como podrán adivinar, son los Estados Unidos. Claro, así es. Siempre lo hizo, la Unión Europea igual, y otros de diferentes grupos, que se van formando grupos de presión dentro de la OMC. Y bueno, en el caso de los Estados Unidos vale la pena mencionar que en los últimos años, a partir del 2017,
los Estados Unidos comenzó a pisar muy fuerte. Muy fuerte. Claro, así y es. me refiero a lo siguiente. El gobierno que estaba en la Casa Blanca, presidente Trump, comenzó a aplicar una política de elevación de aranceles que correspondía a un anuncio o a una promesa de campaña que era America First. Y entonces él tiene una concepción y esa concepción la aplica no solamente en la parte comercial, sino a lo largo de... Claro, en términos generales, en a la términos política, muy amplios, claro. ¿no? A toda la política exterior de los Estados Unidos, Uh-huh. no solamente en el comercio, como digo, sino en derechos humanos, en la OMS, la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Así es, embajador. Y empezó a causar revuelo en el sistema multilateral en general, Uh-huh. en todos los organismos multilaterales. America First. Y en el tema comercial, el America First representó que la producción americana tenía que recuperar la competitividad y para recuperar la competitividad había que elevar aranceles. Lo pueden hacer siempre que no traspasen los límites de consolidación de sus aranceles, los límites máximos. Uh-huh. Un techo que hablábamos hace un rato, Techo, embajador. exacto. Uh-huh. Pero los Estados Unidos comenzó una disputa sobre quejas que sus principales socios tenían sobre esta política de subida de aranceles. Y era una disputa que no llegaba todavía al sistema de solución de diferencias. Principalmente China, la Unión Europea, y algunos otros países asiáticos se quejaban de esta subida de aranceles al acero, al aluminio, etcétera, etcétera. Claro. ¿No? Y fue causando cortocircuitos al interior de la Organización Mundial de Comercio, al punto de que en cierto momento el presidente Trump anunció que, textual, literalmente, si me siguen presionando, léase molestando, me salgo de la Organización Mundial de Comercio. ¿Ya? Pero los otros países continuaron y empezaron a iniciar paneles, o sea, protestas ya formales dentro del sistema de solución de diferencias. Los americanos se dieron cuenta de que había que, para frenar esto, hay un momento en que uno puede perder en un panel, que es la primera etapa de la solución de diferencias, puede perder en un panel. Pero si yo le anulo al siguiente paso, Claro. que es el órgano de apelaciones, pues hasta ahí se queda todo. Claro. No, Queda truncado el sistema. queda porque, claro, el órgano de apelaciones expide dictámenes que son absolutamente vinculantes para los Estados miembros, Claro. ¿no? Pero si le impido que expida esas resoluciones vinculantes, pues Claro. lo que ha dicho el panel me tiene sin cuidado porque Claro. no está refrendado, yo estoy apelando, el otro también está apelando porque no incluyó todo lo que yo quería y el otro también piensa que el panel no incluyó todo lo que yo quería, o sea, la primera instancia no nos satisface a los dos, vamos a la segunda y la segunda está bloqueada. Claro. Y comenzó a bloquear. ¿Y cómo comenzó a bloquear? Comenzó a bloquear oponiéndose a la designación de nuevos jueces, de nuevos miembros del órgano de apelación. Son 7 nada más. Pero cada uno tenía que cumplir un determinado periodo de funciones, un plazo de Claro. funciones. Había que reemplazarlos. Había que reemplazarlos. No lo impedía que haya reemplazo Claro. hasta que llegamos a diciembre del 2020 y ya no hay ninguno de los 7 funcionando.
está paralizado, está paralizado. Entonces la parte medular, la parte central del sistema multilateral del comercio encuentra que no hay quien resuelva no pocas disputas, sino ninguna disputa comercial. Y hay una lista gigantesca de disputas que alcanzaron solamente el proceso de la primera fase que corresponde a los paneles. Claro. ¿Ya? Pero lo siguiente nada. Así es. Y eso era porque los Estados Unidos entró en un proceso contra China que perdió en muchos casos, perdió ciertos temas dentro de los temas sometidos a los paneles. Los chinos también ganaron, perdieron algunos puntos de disputa y no hay quien resuelva esa guerra comercial. No hay órgano de apelación. No hay. Y mirando hacia futuro, casi futuro inmediato, porque el 20 de enero sabremos si las promesas de subir aranceles cierto, vuelven a cumplirse, ¿no? Lo dijo en campaña, ahora lo hay que dijo ver en si campaña y lo repitió, lo pone en vigencia. Lo repitió anteayer. Sí. China, México, entre otros. Exactamente, en el caso de México, si ustedes me siguen permitiendo el ingreso en la frontera sur de ustedes, les dijo a los mexicanos, de tanta gente, pues yo les voy a castigar subiendo aranceles. Y los aranceles subirán 25% y si no cumplen, 60%. Y si no cumplen, 500%. Esa es la amenaza. Entonces, claro, 500%, 60%, 25% va a superar los niveles de consolidación. El famoso techo, claro. No solamente del sistema multilateral de comercio, sino del acuerdo que ellos tienen con Canadá y México. Con Canadá y México, ¿no? Entonces, de acuerdo, embajador. Esa es una amenaza grave para el sistema por supuesto, general y el flujo comercial del mundo entero, ¿no? Sí, generaría un precedente terrible que pueden otros países utilizar también en sus relaciones bilaterales a nivel comercial. Claro. Aquí hemos vuelto a la selva, ¿no? La selva, claro. La ley del más fuerte. La ley del más fuerte, que es el que impone las condiciones de ingreso a su mercado, qué compro, cuándo compro y a cuánto compro. Se acabó. Así, ¿no? Es, embajador. Así que el futuro es incierto y riesgoso. Pone en peligro el funcionamiento y los intentos de restablecer la actividad dentro de la estructura de normas y el respeto a esas normas acordadas por consenso. Como digo, todo se asume por consenso. Basta con que uno se oponga, como fue el caso nuestro. Y se cae todo. Y se cae todo. Pero cuando la prepotencia y la visión es distinta, entonces está todo pegado con alfileres, ¿no? Así que el futuro es incierto, el futuro es riesgoso. Los Estados Unidos ha estado haciendo durante la época del presidente Biden, no lo suficiente, diría yo, ese es mi criterio, para reformular el manejo o el funcionamiento del sistema de solución de diferencias. Ellos han presionado para tener una tercera ronda de conversaciones encaminada a modificar a su favor los temas de solución de diferencias. Nosotros, el Ecuador, tiene mucho que decir y de hecho siempre estuvimos muy activos en hacer propuestas para que se corrija el sistema de solución de diferencias. Porque de nuestra participación en la diferencia con la Unión Europea en el tema banano, nos dimos cuenta que a pesar de que las normas aseguran que la cancha está nivelada para los dos, hay partes que están
menos Chamba. menos aplanadas. Exactamente, menos aplanadas que otras. No han pasado bien la máquina. Exactamente. Entonces, nos dimos cuenta de eso tempranamente. Cancha barrial parece entonces. Yo creo que esas de cuando uno está en la escuela, que se juegan Así es, como uno puede ahí. como uno puede y se levanta también como puede. Pero bueno, así que teníamos muchas sugerencias y claro, creíamos que necesitábamos que se impulse, y así estuvimos haciendo gestiones y negociaciones y conversaciones para que haya un tratamiento especial para los países en desarrollo. No había dentro de la OMC ya no hay tratamientos especiales, todos son iguales, a pesar de que no lo somos, pero ahí está, ¿no? Y creíamos que los tiempos que hay dentro del proceso para presentar el reclamo y entrar a la disputa son muy cortos para los países en desarrollo. Los países grandes, ellos tranquilamente en cuestión de un mes pueden hacer eso, y no solamente llevar a cabo un proceso de discusión y de reclamo, sino 2, 3. Nosotros a duras penas podemos diseñar uno, y con enorme dificultad participar de lleno en ese proceso. Si usted me permite, embajador, el ejemplo más claro de eso es el aproximado número de funcionarios que tiene la misión permanente de Estados Unidos en Ginebra ante la OMC versus la de Ecuador, que es una de las más grandes que tiene, digamos, delegaciones del extranjero. ¿Usted más o menos cuántos eran? Como 200 americanos. Nosotros nos dimos cuenta que ellos actuaban por especialidades, ¿no? Claro. Entonces, dentro de la discusión con Unión Europea, los americanos tenían gente que se encargaba del capítulo de reclamo que estábamos incluyendo, de agricultura. También reclamaban el tema de propiedad intelectual dentro de lo del banano. También reclamábamos el tema de servicios, pues los servicios de transporte y de distribución y comercialización de la fruta, que eran impedidos por otro tema que era el de las licencias de importación. Tema de licencias de importación, cada uno con un ejército de técnicos, claro. En el caso de los Estados Unidos, y no se diga en el caso de la defensa de la Unión Europea, de los ataques, si es que se puede llamar ataques, o de los argumentos en los cuales nosotros emprendíamos cuestionamientos. Y además yo añado una cosa. Nosotros éramos, la misión nuestra, éramos 4. Claro. ¿Ya? Así que la ventaja de ser 4 era que aprendimos a comportarnos como se merecen estos países grandes, haciendo muchas veces las mismas, siguiendo las mismas estratagemas que ellos tenían con nosotros, y quizá hasta más. ¿Por qué? Porque gracias a la diferencia de hora nuevamente, mientras ellos dormían allá en Ginebra, en Europa, acá en Ecuador estaban despiertos y nos ayudaban trabajando, Claro. ¿no? Y desarrollaban lo que tenían que desarrollar y nos enviaban al día siguiente y estábamos listos. Incluso jugamos, otra anécdota aquí que vale la pena mencionar, gracias a la diferencia de hora, el presidente del panel contra banano nos establecía que había que entregar los escritos hasta la fecha del viernes tal, a las 6 de la tarde. Hora de Ginebra. No, nunca dijo si era hora de Ginebra. ¿No? Yeah. Entonces, para nosotros, Sí. el viernes seguía, mientras ellos ya habían entregado, y en no pocos casos incluso nos habían entregado copia
de lo que habían entregado por escrito, lo cual nos daba una ventaja de leer lo que han escrito, a qué se contraponían y qué defendían, y atacar en ese sentido. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos todavía 8 horas más. Así Claro. que protestaron y decían que eso no podía ser. Y yo decía, dijo viernes, no dijo de qué continente el viernes. Dijo viernes 6 de la tarde, pero no dijo hora de Ginebra, claro. Claro. Va a ser Entonces, algo básico, ¿no? Así entonces, es. ahí después de eso empezaron ya a establecer que son 6 de la tarde de Ginebra. Claro. Pero las primeras veces les jugamos Claro, como, por la hora. como se merecen, ¿no? Pero bueno. Y bueno, eso ha sido una vuelta muy rápida de todo el tema en cuanto a la respuesta a la Gracias, primera querido pregunta. embajador. Gracias, querido Roberto. Muy interesantes estas anécdotas y cumplen muy bien con el objetivo de este programa, Conversaciones con Negociadores Comerciales, que lo que busca es justamente conocer todo ese trasfondo, que no es... Son detalles que si no se los publica quedan quedan en el éter, ¿no? Es decir, ahora tenemos ya un mayor conocimiento. Y lo que yo iba a añadir es que además en el momento actual en la OMC los directores generales adjuntos básicamente además representan intereses de los países que ponen el pie. Hay una directora general adjunto de Estados Unidos, hay un director general adjunto de China, hay un director general adjunto de la Unión Europea, un francés, y hay una directora general adjunta que es latinoamericana, ¿no? Así, pues, una excepción, pero bueno, en todo caso, digamos que todos juegan en la OMC y juegan a buscar mecanismos que permitan dinamizar la estructura, ¿no? Es decir, hay que reconocerlo. Yo estuve en Lima con la DG Ellard, la estadounidense, que obviamente venía del Departamento de Comercio, ¿no? Y por ejemplo en ella he visto siempre una gran predisposición a facilitar los temas, ¿no? De alguna forma. Si no, sí, es el trabajo de un director general adjunto de la OMC. Claro. Igual con Shang, que el director general adjunto Shang, que es el que maneja nuestro programa de cátedras y todo, es el gran jefe. También ellos han sido abiertos de alguna forma y han manejado, ¿no? Eso como un punto. Como otro punto, cuando usted hablaba sobre la negociación de China, yo me acordaba que cuando usted va a la OMC eventualmente, cuando va a entrar al restaurante de los funcionarios, a la cantina, antes ponían en una vitrina, exponían un poco de cada país, ¿no? Un poco de piezas que tienen ahí de artesanía, y además como piezas centrales en una vitrina estaban los compromisos adquiridos, ¿no? La negociación de los compromisos, ¿no? Entonces, por ejemplo, me acuerdo que había uno alguna vez de Islas Fiji y era como esta carpeta, ¿no? Compromisos, y el de China era como esos libros de ahí. 2 tomos. Eran 3 tomos, eran 3 tomos así de Claro, los compromisos negociados, ¿no? Entonces, claro, solo cuando uno mira en físico el tema, se da cuenta del peso de lo que usted hablaba de la negociación bilateral y plurilateral a la que había que llegar y todo, ¿no? Es decir, y a lo que se comprometía el Estado que entraba dentro de la OMC, ¿no? Sí. Entonces eso me parecía interesante. Pero antes yo quiero hacerle una pregunta muy puntual en torno ya a algo más preciso. Básicamente se refiere a su experiencia en el ámbito de las negociaciones comerciales, por ejemplo en el acuerdo de la Unión Europea, el juego más en torno a Ecuador, Unión Europea. Usted lo citó un poco en el tema del banano, en el marco de la OMC, pero ya cuando vamos a ver estos acuerdos que el Ecuador ha negociado, cuéntenos un poco cómo se dan, cómo se han dado, sus experiencias, anécdotas, tal cual nos ha contado ahora en el tema de la OMC. Gracias. Sí. Una cosita que me faltó terminar en la anterior pregunta. Yo había mencionado que hay negociaciones plurilaterales y hay negociaciones multilaterales, aparte de las bilaterales que ya relaté. Las plurilaterales son con un grupo de países muy reducidos que son los que se encargan, o los que se han encargado, se han dado el trabajo de revisar
las medidas de política comercial y económica que los países, en este caso el Ecuador, tiene o tenía en vigencia. Y se dan el trabajo, gracias a que tienen un ejército de analistas, esta medida de licencias de importación que está manejando el Ecuador es contraria al artículo tal del acuerdo de licencias de importación y por lo tanto no puede entrar a la OMC si no modifica eso. Esta normativa sobre franja de precios en el sector agrícola que el Ecuador está manejando, en esa época me refiero, es contraria al acuerdo de agricultura y por lo tanto tiene que explicar o modificar. En el caso de la franja de precios, como dije, nosotros también aprendimos a comportarnos como ellos se comportan. Entonces nosotros dijimos, sí, vamos a modificar la franja de precios. Esa era una franja de precios nacional que regulaba las compras de productos agrícolas ecuatorianos. Y nosotros, efectivamente, derogamos la franja de precios nacional, pero no derogamos la idea de tener una franja de precios, porque derogamos la franja de precios nacional única y exclusivamente cuando tuvimos a la mano la franja de precios agrícolas andina. Claro. Claro. Y sobre la franja de precios ellos no se habían pronunciado y por lo tanto pasó. Claro. Quedó y nosotros dimos el paso en algo que era muy complicado deshacerse, porque el sector agrícola, el sector de productos necesitaba esa franja de precios. Claro. Pero como fue reemplazada, nosotros exhibimos, dijimos, aquí está, Cambiamos. Cumplimos. ya cumplimos. No dije cambiamos porque No, pues obviamente. hay que quedarse callado a veces y no ser muy explícito, pero fue, ¿no? Y quedamos con la franja de precios años. Y bueno, La andina, pero... la andina, claro. Seguimos teniendo una Claro. para la mayoría de los productos, no Y en- todos, pero Y entonces, dentro de la franja de precios había consolidaciones, y aquí viene el tema con la negociación bilateral, consolidaciones muy altas, porque protegíamos el sector lechero, que se oponía fuertemente al ingreso a la OMC. por supuesto. Me decían, vamos a terminar acabados, en quiebra. Digo, pero con aranceles del 90%, ¿cómo? No les pasó nada. Pero bueno, no entendían el tema. Después, poco a poco, se dieron cuenta de que la cosa estaba bien y estaban protegidos y que no iban a correr riesgo. Pero bueno, esas son las negociaciones plurilaterales sobre la normativa que el país que piensa ingresar a la organización tiene que hacer. Y después está la negociación multilateral. La negociación multilateral se refiere al protocolo de adhesión. En el protocolo de adhesión se va negociando párrafo por párrafo todas las inconsistencias que le han sido detectadas a un país, inconsistencias relativas a la política comercial, y se va negociando los plazos de modificación de esas normas inconsistentes. Pero ya no con este grupo pequeño, ni bilateralmente, sino con los en esa época 120 países. Hoy son un poco más de 165, 164. Correcto. Pero se va negociando el contenido del protocolo y los plazos a cumplirse. O sea, básicamente es para armonizar la normativa nacional con los diferentes acuerdos multilaterales que ya estaban en vigencia en la OMC. Así es, armonizar la normativa nacional e incorporar la normativa multilateral, claro, en la legislación nacional. Las dos cosas. De acuerdo, embajador. Así que eso con respecto a la primera pregunta. La segunda pregunta viene de lo que ya en algún momento mencioné. La Unión Europea comenzó a poner problemas para el acceso
del banano al Ecuador. Antes, la Unión Europea, los Estados Unidos había puesto problemas para el ingreso del atún al mercado, y entonces habían esos temores justificados de parte de los productores ecuatorianos de que dónde se puede reclamar este trato discriminatorio. Claro. Y bueno, lo hicimos en la Unión en la Organización Mundial de Comercio a través de un panel dentro del sistema de solución de diferencias. El panel sobre banano con la Unión Europea comenzó en febrero del 1996. Esto es un mes después de que ingresamos al organismo. Nosotros, es correcto, embajador, que fuimos los primeros en entrar a la OMC. Fuimos el primer país en ingresar a la OMC. Y como primer país, también fuimos el primer país en plantear en tan corto tiempo un panel a la potencia europea. Claro, ingresamos y planteamos el panel. Entramos a molestar. Claro. Y ganamos todas las instancias habidas y por haber, no solamente del panel, sino de los arbitrajes, después en el órgano de apelaciones, y esto duró 14 años. Muy, muy largo, ¿no? Porque fueron cambiando, ¿no es cierto?, progresivamente, pero no satisfacía. O sea, no cumplían acogiendo, los europeos fueron acogiendo las disposiciones que los distintos paneles y los arbitrajes mencionaban y les obligaban a cambiar, pero no en la forma correcta, ni en la forma que al Ecuador le convenía. O sea, seguían trabando a la final. Seguían trabando. Yeah. Entonces, se deshacían de ciertas violaciones, corregían, las componían, pero las componían mal. Así como nosotros compusimos mal el tema de la franja de precios, ellos también. Claro. Ellos también. Claro. Pero bueno, es un juego. Y entonces, duró 14 años, pero fue una solución parcial para el banano. Y la solución final y definitiva no fue la que se escribió en el 2010, fue la que se suscribió finalmente en el 2016, cuando se firmó el acuerdo multipartes de comercio entre el Ecuador y la Unión Europea, ¿no? El punto final, y aquí tenemos otro testigo, Francisco, el punto final en ese caso fue que nosotros, creo que vale decir, ellos me conocían y yo les conocía. Después de 15, 16 años, ya uno se conoce con qué le van a salir. Claro. Y a mí me decían que yo jugaba el juego que a ellos les encanta mencionar, que es el de blanco móvil, ¿no? Exacto, o sea, te mueves y empiezas con la cintura a hacer juegos y bueno. Y nosotros les decíamos que para nosotros ya había dejado de ser importante el banano. Mentira, pero para que no pongan presión, ¿no? Y ellos nos presionaban en algo que les interesaba mucho, que era el tema de la propiedad intelectual y de las compras estatales, sobre todo relacionadas con los servicios que el Estado adquiere, ¿no? Y en propiedad intelectual el tema de las medicinas, las patentes, como siempre, sí. Las patentes que las farmacéuticas obtienen para proteger sus inventos en medicina, ¿no? Claro. De los medicamentos. Y claro, nosotros jugábamos con eso y manteníamos oculto el tema banano, que a la final fue el tema central. Al final. No hubiéramos podido cerrar si no lográbamos lo que, claro, era una línea roja. Claro, ¿no? nosotros queríamos que se equipare
las condiciones de acceso que ya gozaba Costa Rica y Colombia, se les había otorgado. Que se le había otorgado en tema banano, y a nosotros nos tenían rezagados en la desgravación que ellos tenían que hacer sobre banano. Y bueno, no les íbamos a dar, o les amenazábamos con que no íbamos a ceder el tema de propiedad intelectual ni el tema de compras estatales, y el tema banano no se resolvía. Se resolvió, entonces listo. Así es. Así que en la negociación con la Unión Europea, yo diría que me dio la oportunidad, y al Ecuador por supuesto, y al equipo negociador por supuesto, de profundizar muchísimo en el conocimiento de la materia de negociaciones. Porque la materia de negociaciones es un campo en el que uno entra como a un juego de ajedrez. ¿Qué pasa si muevo esta ficha? Claro. ¿Cómo se me complica? Hay que anticipar los movimientos del adversario. Hay que anticipar los movimientos y tratar de llegar al jaque. No al mate, pero sí al jaque. Porque el mate no es para un país pequeño. No, pero sí es el de jaque en algún momento de algún interés que ellos tienen. Claro. ¿No? Pero esa es la negociación. Y dentro de la negociación también, nuevamente, la gran posibilidad de trabajar con un equipo con el cual uno ya conoce. En este caso, el equipo que me acompañaba, yo lo conocí desde la época de la adhesión, en los años 90, 92. Y los recuperé y los incorporamos al Ministerio de Comercio y en distintas áreas, y ellos son los que en definitiva son dueños del mérito, ¿no? Liderados por el ministro Francisco Rivadeneira, y que nos condujo a que suscribamos uno de los, yo diría que el acuerdo más importante que se había firmado hasta esa época, con resultados que son impresionantes. Sí, que, sin duda, que terminan con toda la diría yo, la incertidumbre que querían crear ciertos portadores de una ideología que conducía a oponerse a este tipo de acuerdos, que en definitiva lo que han traído son ventajas, crecimiento de las exportaciones, cambios sustanciales en la forma de buscar la interrelación con el mundo exterior, buscar la inserción del país con otros mercados y aprovechar las ventajas que en definitiva la demanda mayoritaria de consumidores tiene sobre productos que ellos no producen y que en cambio el Ecuador sí produce, y produce en condiciones muy muy competitivas y además en calidad y en precio. Así que pese a todos los agoreros de que este convenio no podía ser, y que por supuesto se decidió retomar la negociación porque comenzaron juntos los 3 países andinos. Claro. Los 4 países andinos se fueron retirando Bolivia y fue quedando Perú y Colombia, y Ecuador, que también terminó retirándose, pero volvimos y recuperamos el tiempo perdido. Y en fin, la negociación con la Unión Europea es eso, ventaja, y hay que aprovechar más. Y para eso en algún momento habíamos sugerido la conveniencia de trabajar con los exportadores ecuatorianos para darles a conocer mercados que todavía dentro de la Unión Europea todavía no han sido aprovechados, explorados, y que tienen inmensas posibilidades. Así es. Me refiero, por ejemplo, al mercado en el que yo estuve hasta hace poco,
en Austria, un mercado de una capacidad adquisitiva brutal, ¿no? Con solo decirles que una piña costarricense se vende en cualquier supermercado en 20 euros. Una piña, ¿no? Increíble, ¿no? Y no les cuento de cuánto cuestan los mangos. Claro. En fin. Es caro. Entonces, tenemos posibilidades muy grandes. La pandemia nos entorpeció ese programa de difusión de los beneficios en otros mercados. Hay mercados más pequeños, pero que también son importantes en cuanto a consumo y demanda, que también podríamos tratar de aprovechar, incidiendo en contacto entre exportadores e importadores. Así que eso está por hacerse. La Unión Europea no solamente es España, no solamente son los Países Bajos, Europa Occidental, Alemania, o sea, sí, son importantes, pero hay otros. Sin duda, embajador. Espacios, no hablo de nichos, hablo de espacios grandes, de consumidores que tienen que ser aprovechados. Y sobre todo ahora que acaba de todos los países miembros de la Unión Europea, los parlamentos de los países, de ratificar finalmente el acuerdo con el Ecuador. Ya está ratificado. El proceso que era largo se ha cumplido y ya tenemos que aprovechar. Muchísimas gracias, embajador, por realmente quedamos con algunos temas en la agenda, pero creo que hemos cumplido con todos y el tiempo que corre muy rápido nos obliga a concluir con este programa en este momento. Tal vez un comentario de mi querido Francisco Rivadeneira para terminar. Bueno, la verdad es que, embajador, usted debería escribir un libro, ¿no?, sobre todo su experiencia en el ámbito del comercio y particularmente comparto su visión, todas esas extraordinarias anécdotas que tuvimos en la época que negociamos el acuerdo de la Unión Europea, que al final se volvió la base para todas las negociaciones que vinieron después, ¿no? Eso hay que recordar a todos los que nos escuchan. Y no me queda más, embajador, que de nuevo agradecerle que haya aceptado esta invitación. Creo que era materia para volver a invitarle una segunda vez a seguir conversando y que nos transmita sus anécdotas, su experiencia. Y de nuevo felicitarle y agradecerle por el excelente trabajo que usted hizo conmigo cuando tuve el honor y placer de trabajar con usted y sacar, entre otras cosas, el acuerdo con la Unión Europea. Muchas gracias, embajador. Gracias a ustedes y, por supuesto, estoy dispuesto en cualquier momento a volver a dialogar. Me ha encantado la forma, el formato coloquial que ustedes tienen y sobre todo tengo entendido que el público que nos escucha es aficionado a estos temas y podemos volver con eso. Exacto, sí, el público es variado y estamos llegando a un gran y amplio público. Muchísimas gracias, Roberto, estamos complacidos y las palabras de cierre en este programa. Les agradecemos estimados radioescuchas, por seguirnos en Conversaciones con Negociadores Comerciales. Esto ha sido todo por hoy en esta misión. Agradecemos especialmente a Roberto Betancourt, nuestro invitado del día de hoy, y les invitamos a seguir el programa la próxima semana por Radio Voz Andina Internacional, la radio universitaria. Síganos en nuestras redes sociales de la Cátedra OMC Ecuador, en Facebook, Instagram y LinkedIn como @Cátedra OMC Ecuador y @KEI Ecuador. Gracias y hasta la próxima.